Hola a todos, esperando que se encuentre muy bien. Hoy vemos el último video. Espero que hubiesen tenido tiempo necesario para colocarse al día y haber revisado todos los otros. Y seguimos esperando algunas dudas que puedan tener. Nosotros los vamos a estar apoyando durante todo el proceso, esperando algunas inquietudes, a lo mejor un poquito de nervios, porque ya viene esa gran prueba. Así que para eso mi colega Cristian les va a enviar una prueba para poder practicar y así ver dónde pueden estar un poquito más débiles. Entonces, hoy iniciamos con lo último, herramientas para entender un mundo sin azar, algunas leyes de probabilidad, que se encuentra en la guía de aprendizaje número 6. Imagínense ahí que son ustedes los que están jugando y vean alguna estrategia para poder ganar esa partida, ese juego. Entonces, veremos dentro de los contenidos ley de la suma, sucesos mutuamente excluyentes y complementarios, probabilidad condicional, ley del producto y ley de la probabilidad total. Iniciamos entonces con sucesos mutuamente excluyentes. Dice que cuando dos o más sucesos son mutuamente excluyentes o incompatibles, esto va a suceder si una vez realizado el experimento, la ocurrencia de uno de estos sucesos excluye toda posibilidad de que ocurra el otro suceso. Entonces tenemos ahí un EA, que quiere decir experimento aleatorio, donde se lanza un dado. Piensen qué opciones tienen al lanzar un dado, que le salga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces dice que los sucesos, lo que nos van a pedir es que el primer suceso, sea el A, sea mayor que 4. Ustedes deben ir pensando, mayor que 4, ¿cuáles son las opciones? 5 y 6. Y que el B sale menor o igual a 2. Entonces, menor o igual a 2 sería el 1 y el mismo 2. Entonces, lo que podemos concluir que A y B son sucesos incompatibles, pues si sale un número menor o igual que 2, o sea, 1 y 2, es imposible que nos vaya a salir un número mayor que 4, 5 y 6. Y viceversa. O sea, quiere decir al revés, que también pasa lo mismo. Obsérvese entonces que el suceso A, o sea, tenemos opción 5 y 6, y B1 y 2, no tiene elementos en común. Es decir, su intersección en realidad es el conjunto vacío. Recuerden, ya habiendo lanzado uno, es como vetar la otra opción. Sigamos. Sucesos complementarios o contrarios, quiere decir, si uno de ellos es el contrario del otro, eso significa que A es el suceso y no ocurre B. Entonces, ahí nos piden, hay algunos ejemplos también en el libro, pero nos piden que lancemos dos monedas. El suceso A puede ser cara, cara, cara. Entonces, lo contrario a esto, viéndolo así, sería sello, sello. También nos piden, por ejemplo, se lanzan dos dados. Dos lados. Los sucesos pueden ser mayor o iguales a 3. Y B, entonces, va a tener que ser los contrarios, menores a 3. ¿Ven? Estos son ejemplos de sucesos complementarios o contrarios. La tercera corresponde a ley de la suma de probabilidad o regla del O, para sucesos mutuamente excluyentes. ¿Qué significa esto? La regla dice que la probabilidad de que ocurra cualquiera de dos o más sucesos es la suma de sus probabilidades, siempre y cuando estos sucesos sean mutuamente excluyentes, como lo vimos al principio. Entonces, hay un ejemplo donde se dice que se lanza un dado. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un cuadrado perfecto o un número primo? La probabilidad de que salga un número cuadrado perfecto al lanzar un dado, ustedes piensen. Las opciones son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los cuadrados perfectos son aquellos números, los resultados de los números al cuadrado. Por ejemplo, 1 al cuadrado es 1, o sea, tenemos una opción. El 2 al cuadrado es 2 por 2, 4, y dentro del lanzar el dado está el 1 y el 4. Ahí están las dos opciones.
Entonces, vamos a tener que son 2 de 6. Y B dice que sea primo. Para que sea primo. ¿Cuáles son los números primos? Recordemos los números primos. Que sean divisibles por dos divisores. Sí mismo, el mismo número y otro número, el que andamos buscando. Por ejemplo, el 2 es un número primo. ¿Por qué? Porque sus divisores es el 1 y el mismo 2. Es decir, que yo tengo, cuando pienso en el 2, la opción de multiplicarlo, que nos dé ese 2 es 1 por 2, o sea, el mismo 2 y el 1. Entonces, los números primos, al lanzar un dado, el 1, 2, 4, 5 y 6, ¿cuáles son? El 2, el 3 y el 5. Entonces tenemos tres opciones de 6. ¿Qué nos dice esta regla? Que tenemos que escribirlo como la probabilidad de A unión B, es decir, que la probabilidad de A es 2 sextos más la probabilidad de B, 3 sextos. Como son igual denominador, podemos sumar, conservar el denominador, es decir, 5 sextos. Luego hay otro ejemplo adicional donde se lanzan tres monedas. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una cara o dos caras? Los datos siempre ordenen la información. Dicen que son tres monedas. ¿Qué les recomiendo yo? Trabajar con el triángulo de Pascal. Si nos dicen lanzar tres monedas, voy a tener que tomar monedas, tengo cara sello, 2 elevado a 3 a los lanzamientos. 2 elevado a 3 son 8 opciones. Es decir, que nosotros estamos aquí, en esta parte de abajo. Pero cuando nos dice que sea una cara, en realidad me fijo dónde está el una cara. Tendríamos que anotar 3, este numerito, que en realidad nosotros lo anotamos generalmente aquí adelantito. 3. ¿3 de cuántas opciones? Del total de 8. Y cuando nos piden dos caras, entonces vemos cuántas caras hay, que sean dos caras. Me voy a encontrar que aquí tengo tres caras, acá tengo dos caras, acá una y acá no tengo. Entonces esta sería nuestra opción. 3 de 8 nuevamente. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Entonces, la probabilidad de A unión B es igual a que la probabilidad de A más la probabilidad de B nos da 6 octavos. ¿Lo pueden simplificar? Sí, también, o escribirlo como decimal o como porcentaje. Luego nos encontramos que está la probabilidad de sucesos condicionados. Hay un ejemplo aquí donde dice: un grupo de personas adultas de una ciudad ha cumplido los requisitos para graduarse de enseñanza media. El siguiente cuadro los clasifica por sexo y si están trabajando actualmente o están desempleados. Entonces, tenemos esta tabla: hombre versus mujeres, empleado, desempleado, y el total. El total de hombres, 46 más 4, 50. El de mujeres, 16 más 26, 40. El total de empleados, 46 más 14, 60. Y desempleados, 4 más 26, 30. Donde hacen un total de 90 encuestados. ¿Vale? Entonces, se selecciona al azar, dice, a una de estas personas para que realice un viaje a través de todo el país, con la intención de promocionar lo beneficioso de regularizar la situación escolar de cada persona. ¿Se imaginan si fueran ustedes? ¿Cuál es la probabilidad de que la persona seleccionada al azar sea hombre, sabiendo que está trabajando? ¿Cómo resolvemos este tipo de ejercicios? Que a veces nos confundimos bastante. Es leerlo de atrás hacia adelante. Me fijo que estén los trabajando, es decir, los empleados, aquí en esta columna. Pero sabiendo, o sea, además que era hombre. Entonces me ubico acá. 46 de mi total de empleados, que son 60. Así de fácil es. Hay más ejercicios en el libro y también hay más ejemplos. Aquí hay otro más, donde dice: una persona lanza una moneda 3 veces. Ya tenemos un poco de experiencia con esto, con el triángulo de Pascal.
¿cuál es la probabilidad de obtener 3 caras dado que salió por lo menos una cara? Dice por lo menos una cara. Si se fijan, el 2 elevado a 3 son 8 opciones. Pero aquí ya automáticamente, ay, pero la profesora puso un 7. ¿De dónde viene? Resulta que, como dice, dado que salió por lo menos una cara, se me reducen mis opciones. Porque si yo cuento el total, tengo incluido el sello. Entonces, por eso, yo ahora tomo hasta 7. Todas las posibles que por lo menos hubiesen salido una cara. 1 más 3, 7 en el denominador. Se me pasó la otra diapositiva. Y como dice, por lo menos una cara, voy a tener aquí que son una de 7. ¿Por qué? Porque nos dice cuál es la probabilidad de obtener 3 caras. ¿Dónde está cara, cara, cara? Acá, en la primera. 1 de 7 opciones. Y llegamos a la independencia de sucesos que se nos estaba adelantando anteriormente. Entonces, acá habla de dos sucesos que son independientes A y B y nos dice que esta probabilidad de A va a ser igual a la probabilidad de A habiendo ocurrido B. Y también si la probabilidad de B es igual a la probabilidad de B habiendo ocurrido A. Esto significa que la ocurrencia del suceso A no está afectado por la ocurrencia del suceso B y viceversa. Entonces ahí tenemos un ejemplo, dice se lanza un dado. ¿Hay independencia entre los sucesos A, obtener un número par, y B, obtener un número menor que 5? Eso tenemos que escribirlo como probabilidad de A, o sea, A sale par y B sale menor que 5. Entonces eso, al pensarlo, la probabilidad de A quiere decir que salga par, vamos a tener, si tenemos un dado que lanzamos, tenemos 6 opciones, que sea par, tenemos el 2, el 4 y el 6, o sea, tenemos 3 de 6. Al simplificarlo, esto es un medio. Cuando analizamos el de abajo, la probabilidad de B, que salga o que sale menor que 5, en realidad tenemos los números 1, 2, 3, 4 de 6. Eso quiere decir 2 tercios. Además, en ambos lados, como bien dice acá, para que se dé esto, tiene que pasar esto. La probabilidad de A, habiendo ocurrido B, va a ser que salga par y que sean menores que 5. Pienso, que salga par, tenemos el 2 y el 4 de 4 opciones. Ya, 1, 2, 3, 4. Entonces eso es un medio. Por lo tanto, la probabilidad de A es igual, o sea, nos da el mismo resultado. Un medio es igual a la probabilidad de A habiendo ocurrido B. Por otro lado, como ya habíamos dicho esta parte, tenemos que comprobar este lado de acá. La probabilidad de B habiendo ocurrido A también pasar 2 tercios. ¿De dónde viene esto? Que, que sean menores que 5 y que salga par, vamos a tener entonces 2 de ahora a 3. Aquí ya está listo el resultado. Como son iguales, podemos decir que se cumple la igualdad para ambos y eso ya nos acredita que estos sean sucesos independientes. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con la ley del producto de probabilidades o regla de Lie? Ven, antes vimos la de Lo, ahora vemos la de Lie. Esta ley se refiere entonces a la probabilidad conjunta y simultánea de dos sucesos, el suceso A y B, ocurren simultáneamente, a la misma vez. Se denota A intersectado B y su probabilidad. A inter B, P, entre paréntesis, A inter B, puede calcularse mediante la siguiente regla o definición. La probabilidad de A intersectado B es lo mismo a decir la probabilidad de A por la probabilidad de B habiendo ocurrido A. O también, al revés, la probabilidad de A inter B es igual a la probabilidad de B por la probabilidad de B de A habiendo ocurrido B. ¿Qué quiere decir? Aquí hay un ejemplo
donde se lanza un dado, ojo que el ejercicio 3, por eso aparece 3, ¿cuál es ahora la probabilidad que sea menor que 5 y par? La probabilidad de A, que sea menor que 5, ese es el primer suceso, vamos a tener 4 de 6 opciones de lanzar un dado, eso quiere decir que tenemos 2/3, y la probabilidad de B, que sea par, vamos a tener entonces el 2, el 4 y el 6, o sea, vamos a tener 3 de 6 opciones, que eso equivale a un medio al simplificarlo. Para desarrollarlo, lo que hacemos es multiplicar 2/3 por un medio, y eso, la multiplicación es directa, es decir, lineal, numerador por numerador, denominador por denominador, 2 por 1, 2, 3 por 2, 6, eso simplificarlo es 1/3, y eso es todo. El I quiere decir multiplicación y el O, recuerden que quiere decir suma. Hay un ejemplo más donde dice la probabilidad de que un médico diagnostique de manera correcta una enfermedad en particular es de 0,6. Y nos dice, dado que el doctor hace un diagnóstico incorrecto, la probabilidad de que el paciente presente una demanda es de 0,85. En realidad un 85%, es una probabilidad alta. ¿Cuál es la probabilidad de que el doctor haga un diagnóstico incorrecto y el paciente lo demande? Los datos. Diagnostique de manera correcta, esto de acá, es de 0,6. Entonces, lo inverso, diagnostique de manera incorrecta, que es lo que nos están preguntando, es 0,4. Que el paciente lo demande es 0,85, que no lo demande es 0,5. Que en realidad en el decimal del 0,6 lo que busco llegar es al entero. Si lo viéramos en porcentaje, por ejemplo, diagnostique de manera correcta, sería 60%, que llegar al 100 sería un 40%. Siempre debemos ir asociando estos decimales con porcentaje también. Entonces, cuando nos piden calcular la probabilidad, buscamos la intersección de ellos, es decir, la multiplicación de estos sucesos, y hacemos 0,4 por 0,85, en realidad es 0,34 la probabilidad de que el doctor haga un diagnóstico incorrecto y el paciente lo demande, que en porcentaje corresponde al 34%. ¿Bien? Ahora, probabilidad conjunta y sucesos independientes. ¿Qué quiere decir esto? Se vio que si A y B son sucesos independientes, esta es la clave, entonces la probabilidad de B, habiendo ocurrido A, es igual a la probabilidad de B, entonces la expresión, ahora nos queda, la probabilidad de A intersectado B es igual, ahí me falta, la probabilidad de A por la probabilidad de B, habiendo ocurrido A. Se transforma en lo que tenemos acá, que es justamente lo que ya estábamos viendo. Y vemos otro ejemplo, que es el ejemplo 3 que aparece allá. Se lanza un dado 2 veces. ¿Cuál es la probabilidad de que salga primero un divisor de 12 y luego otro número múltiplo de 3? La probabilidad de que sea un número divisor de 12. Ok, debemos pensar en lanzar un dado 2 veces. Pero como esto es de independencia, tiramos un dado, la probabilidad de que sean divisores de 12, vamos a tener 5 de 6. Y que además después sea, volvemos a lanzar y que sea un múltiplo de 3, los múltiplos de 3, si vemos al lanzar un dado tenemos 6 opciones, los múltiplos son la tabla del 3, los resultados de la tabla del 3, entonces tenemos el 3 y el 6, o sea, tenemos 2 de 6 opciones. Si lo simplificamos es 1/3 y al sacar la multiplicación de ellos, de estos sucesos, nos queda 5/6 por 1/3, que en realidad son 5/18. Otro ejercicio más que aparece como tarea, que yo los tengo como ejemplo, es en un poblado rural se dispone de un carro de bomberos y una ambulancia para emergencia. La probabilidad de que el primero esté disponible es de 0,9, porcentaje 90%, y la probabilidad de que la ambulancia esté disponible es de 0,95, un 95%. En el caso de que haya un incendio y resulte alguien herido, ¿cuál es la probabilidad de que el carro de bomberos y la ambulancia estén disponibles?
Entonces lo que hacemos es anotar la probabilidad de A, disponible en bomberos, 0,9, y de la ambulancia es de 0,95. ¿Qué se hace? Multiplicamos. Eso quiere decir que en realidad nos da un 0,855, y eso en porcentaje sería un 85,5%, que en realidad es un 86% aproximado. Es una probabilidad alta que se pueda movilizar bastante rápido. Luego nos queda ley de la suma de probabilidades o regla del lobo para dos sucesos cualquiera. Ahí están sucesos cualquiera. Fíjense cuál es la diferencia. Dice entonces, esta regla se refiere a la probabilidad de A habiendo ocurrido B, que aquí un slash, no sé por qué no se ve. La probabilidad de que ocurra cualquiera de los sucesos, no importa que los sucesos sean mutuamente excluyentes. Se expresa mediante la siguiente regla. Ok, fíjense, dice, de que ocurra cualquiera de dos sucesos. No importa que los sucesos sean mutuamente excluyentes. Nos aparece una nueva fórmula, que es la probabilidad de A unido a B, pero ahora nos dice, ok, suma las probabilidades de los sucesos, pero resta la intersección. Eso, en otras palabras, es este tipo de ejemplos. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado salga par? Un factor de 6. Fíjense cómo son las preguntas. Datos. La probabilidad de que sea par. En realidad, vuelven a imaginarse este dado que tiene opciones del 1 al 6. Que sea par son 3 de 6, 2, 4, 6, 3 de 6. Simplificado un tercio. Que sea factor de 6. Factor de 6. ¿Qué quiere decir que sea factor de 6? Acá vamos a tener 4 de 6. Factor quiere decir los divisibles, los divisores de 6. Es decir, el 1, el 2, el 3 y el 6. ¿Por qué? 1 por 6 da 6 y 2 por 3 da 6. De ahí viene ese 4. ¿Ya? 4 sextos, al simplificarlo, son 2 tercios. Quisimos simplificar por 2. Y como tercer dato necesitamos la intersección, porque nos pide eso la fórmula, es decir, 1 tercio por 2 tercios corresponde a 2 novenos. Luego de eso, lo que hacemos acá es tener 1 tercio más 2 tercios menos 2 novenos. ¿En qué consiste? Sacamos mínimo común múltiplo. Voy a rayar un poquito. Vamos a ayudar acá. Y el mínimo común múltiplo es 9. A ver, ¿de dónde se sacaba eso? Tenían que hacer una tablita. Como el 3 está anotado 2 veces, con una basta. Y buscamos los números primos que nos dan el 3 y el 9. Trabajamos con el mismo 3, 3 por cuánto da 9, por 3, 3 por cuánto da 3, 1. Nos queda el 1 y el 3, buscamos entre los números primos cuál nos sirve, el 1 ya está listo, nos queda el mismo 3. Entonces el número primo que nos sirve para que nos dé el 3 es el 3. 3 por cuánto da 3, por 1, y bajamos el 1. Estos 3 que encontramos, los multiplicamos y nos da el mínimo común múltiplo, que en realidad es 9. Y por eso aquí de denominador quedó 9. ¿De dónde sale el 3, el 6 y el menos 2? De que cuando nosotros sacamos el mínimo común múltiplo, que es 9, nos preguntamos, igualamos los denominadores, 3 por cuánto nos da 9, aquí voy a dejar un 3, 3 por 3 da 9, entonces nos queda 3 por 1, 3 por cuánto nos da 9, por 3, entonces acá nos va a quedar un 3 por 2, 9 por cuánto nos da 9, por 1, entonces nos queda 1 por 2. 3 por 1 es el 3, más 3 por 2, 6, y 1 por 2, 2. Y tenemos el negativo. Entonces, 3 más 6 son 9, 9 menos 2, 7. Entonces, nuestro resultado en realidad son 7 novenos. ¿Ven? Y ahora seguimos. Después habla de que se lanza una moneda y un dado. ¿Cuál es la probabilidad de obtener cara o 3? Cara, imagínense, lanzan un dado, cara sello. Tenemos dos opciones, dado, del 1 al 6. Probabilidad de que salga cara, 1 de 2. De que salga 3, tenemos 3
un número 3, una de 6, la intersección, un medio por un sexto, un doceavo. Y lo que hacemos es llevarlo a la fórmula nuevamente, donde tenemos un medio más un sexto menos un doceavo. Entonces lo mismo que antes, trabajamos con los denominadores, 2, 6 y 12, y sacamos el mínimo como múltiplo. Trabajamos con los primos, buscamos cuál de los primos nos dan los 3, nos da 1, nos dan 2, hasta llegar al resultado final, que aquí nos tienen que dar puros 1. Trabajamos con el 2, 2 por cuánto da 12, por 6, 2 por cuánto da 6, por 3, 2 por cuánto da 2, por 1. Seguimos con otro número primo, buscando ahora el 3 y el 6 que nos están quedando. Puede ser el mismo 2, 2 por cuánto da 6, por 3. No nos da el 3, entonces se mantiene y bajamos el 1. Nos queda finalmente buscar el 3, y justamente el 3 es un número primo. 3 por cuánto da 3, por 1. 3 por cuánto da 3, por 1. Y 1 se acá, ya estamos listos, tenemos unos. ¿Qué hacemos? Con ese 2, con ese 2 y ese 3 se multiplican. 2 por 2, 4, 4 por 3, 12. Este es nuestro mínimo común múltiplo, por eso está ahí en el denominador. Y hacemos lo que les enseñé en el ejercicio anterior, igualamos denominadores para poder calcular. 2 por cuánto da 12 por 6, entonces este 6 va a multiplicar el 1, 6 por cuánto da 12, por 2, entonces el 2 va a multiplicar el 1, 12 por cuánto da 12, por 1 multiplica el numerador de arriba. Entonces 6 por 1, 6, más, conservamos el signo, 2 por 1, 2, menos 1 por 1, 1. 6 más 2, 8, menos 1, 7 novenos. Miren, nos dio el mismo resultado, casi el mismo que igual que antes. Entonces, así se va trabajando estos ejercicios. Y nos queda ahora practicar. Estos ejercicios están en la guía de aprendizaje número 6 de la página 36 en adelante. Hay varios que yo les regalé ahí que estuve haciendo, pero hay otros que les quedan a ustedes. Hay bastantes ejemplos, pero si hay dudas, consulten. Ya no está de más preguntar, para eso estamos con el profesor Cristian, para aclarar todas las dudas. Y desearles mucho éxito, nos estamos viendo dudas de la materia anterior, también podemos aclarar, o en esta prueba que va a hacer mi colega, para eso estamos. No lo olviden, estamos para ayudarles y explicar cualquier duda que les quede de algún ejercicio. Que estén muy bien, cuídense harto y mucho éxito. Chao, chao.